Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues bueno, el día de hoy llegamos al final de nuestros algoritmos de ordenamiento. Entonces vamos a revisar los que nos faltan de ordenamiento externo. La vez pasada revisábamos el algoritmo de mezcla, no veíamos mezcla, veíamos polifase y el día de hoy vamos a ver los algoritmos de ordenamiento externo, de mezcla directa, mezcla equilibrada y radix externo. Entonces, pues vamos a iniciar, no va a ser muy tardado el día de hoy, así que primero empezamos con mezcla directa. ¿Qué piensan ustedes cuando les hablan de una mezcla? Pues bueno, siempre cada quien puede tener una idea, pero en el caso del algoritmo de ordenamiento de mezcla directa es el más utilizado por su facilidad en la implementación. A diferencia de polifase, donde utilizábamos un algoritmo de ordenamiento interno, en el caso de mezcla directa no es así. Mezcla directa no necesita ningún algoritmo adicional y puede trabajar con la información que tiene a partir del archivo que va a ordenar. Importante recordar, o al menos no olvidar, que cuando hablamos de ordenamientos externos, estamos trabajando de ordenamiento sobre claves a un archivo, ¿sale? La idea de este algoritmo consiste en la realización sucesiva de particiones de tamaño fijo y la mezcla de esas particiones. Esa mezcla es en un sentido similar a merge sort, a intercalaciones, pero de bloques de archivos para producir secuencias ordenadas. En la primera parte, mezcla directa es un algoritmo ineficiente porque implica muchos accesos al archivo original. En esa primera pasada, la longitud de las claves que va a leer es que va a leer clave por clave. Va a leer de una por una a generar particiones de longitud 1 y al momento de mezclar se van a producir secuencias ordenadas de longitud 2. En la segunda iteración o en la segunda pasada sobre el archivo, la partición es de longitud 2 y la mezcla produce secuencias de longitud 4. Y así sucesivamente. En la tercera iteración va a leer particiones de longitud 4 y a generar mezclas de longitud 8 y después longitud 16 y después longitud 32 y va a llegar un momento en el que ya no tenga que generar nuevas particiones porque ya se va a encontrar nuestro archivo ordenado. Y bueno, la contraparte o la mejora que se hizo de mezcla directa, bueno, antes de pasar a la mejora, en el proceso anterior, en esta partición de 1, 2, 4, 8, 16, 32, se tiene que repetir hasta que ya no sea posible generar un bloque de mayor tamaño, que es lo que más o menos trataba yo de mencionar, y en consecuencia se ordenan las claves del archivo original, o sea, va produciendo una mezcla de bloques con claves ya ordenadas. Y finalmente la mezcla equilibrada. Este algoritmo de mezcla equilibrada es una optimización de mezcla directa, sobre todo en esa primera iteración que es muy tardada al generar o al tener que leer clave por clave, pues lo que hace es tratar de ahorrarse esa primera iteración o tratar de mejorarla y trata de tomar o de realizar las particiones tomando secuencias que ya están ordenadas de máxima longitud en lugar de secuencias de tamaño fijo. Pero bueno, para poderlo entender mejor, vamos al pizarrón a ver estos dos algoritmos y a trabajarlos sobre un archivo de ejemplo. Recuerden que nuestros archivos de ejemplo pudieran no tener mucho sentido o pudieran parecerse a las listas que ordenamos en ordenamiento interno, pero acuérdense que el ordenamiento de archivos se hace a grandes escalas. Por lo tanto, los archivos sencillos que ordenamos en el pizarrón, pues son solo muestras para poder entender el mecanismo del algoritmo, pero que estos algoritmos al aplicarse sobre archivos de gran tamaño, pues sí resultan de buena utilidad para su propósito. ¿Vale? Entonces vamos al ejemplo del pizarrón. Muy bien, pues vamos a ver en el ejemplo de pizarrón los dos algoritmos de ordenamiento externo que nos faltan. Vamos a empezar con el de mezcla directa. En el caso del algoritmo de mezcla directa, no necesitamos ningún algoritmo de ordenamiento interno
ya que en este algoritmo lo que se va haciendo es trabajar con lo que se va leyendo acerca del archivo original. En este caso vamos a usar dos archivos auxiliares, F1 y F2. Entonces el algoritmo es muy sencillo, es el más fácil de implementar en cuanto a algoritmos de ordenamiento externo. Lo único que hay que hacer es dividir en dos las claves, en dos archivos, todas las claves del archivo original. Y estas claves se van colocando una por una. Primera clave se va al archivo F1, segunda clave al archivo F2 y esto forma un bloque. La vez pasada estaba colocando los bloques entre corchetes para identificarlos, entonces podemos seguir usando esa notación y en este caso la primera pasada sobre el archivo original nos va a ocasionar que en los archivos auxiliares tengamos bloques de tamaño 1 y tenemos que hacer este recorrido colocando una clave en el archivo auxiliar F1 y una clave en el archivo auxiliar F2. ¿Y hasta cuándo vamos a acabar? Acabamos hasta que se termina la información del archivo original F0. ¿Sale? Entonces hay que ir colocando una y una. Ahí ya terminamos entonces de repartir nuestro contenido del archivo original en dos archivos. Ahora lo que hay que hacer, todavía estamos en la primera iteración, es combinar el primer bloque de F1 con el primer bloque de F2, combinar el segundo, el tercero, el cuarto. Todos los bloques se van a combinar, volviendo a la idea que aparecía en Merge Sort de intercalación. Y ahora lo que va a ocurrir es que esta información se va a colocar en el archivo F0. Es decir, que se va a colocar en el archivo original. Pero ahora en el archivo original vamos a ir teniendo bloques de longitud 2 ya ordenados. Esto nos coloca el primer bloque como 4 y 20. Al segundo bloque como 8 y 32. Tercer bloque como 60 y 90. Y así sucesivamente con la combinación de todos los bloques que se generaron en F1 y en F2. En este punto, cuando terminamos de hacer todas las intercalaciones de bloques y volvemos a construir en F0 bloques de longitud 2, termina la primera iteración. La segunda iteración va a consistir en, otra vez, repartir los bloques de F0 entre F1 y F2. Lo voy a intentar hacer aquí. Vamos a poner F1 nuevamente, aunque bueno, esto lo podríamos hacer aquí arriba, pero lo dejamos para que se vea completa el inicio de la segunda iteración. Entonces, primer bloque pasa tal cual a F1, se coloca 4 y 20. Segundo bloque pasa directamente a F2. Que es 8 y 32. Tercer bloque pasa, así como está, como un segundo bloque de F1. 60 y 90. Siguiente bloque pasa directamente a F2, 15 y 34. Siguiente bloque pasa a F1, que es 16 y 77. Y el siguiente, 49 y 90, pasa a F2. Y así continuamos otra vez acomodando bloques de F0 repartidos entre F1 y F2. Y ya terminamos. Podría darse el caso como aquí que en uno de los dos archivos auxiliares tiene más bloques porque hasta aquí llegamos, ¿no? Ya no alcanza un espacio para otro bloque en F2. Entonces aquí está la repartición del final de la primera iteración, de la primera revisión de F0, se vuelve a repartir entre F1 y F2. Y entonces el final de la segunda iteración consiste en combinar primer bloque otra vez, primer bloque con primer bloque, segundo bloque con segundo bloque, tercer bloque con tercer bloque. Y ahora lo que vamos a hacer es generar bloques ordenados de tamaño 8. Como no tiene con quién combinarse, pues va a pasar directo a F0. ¿Sale? Entonces ahora vamos a generar bloques ordenados de longitud 4. Y esos bloques ordenados de longitud 4
los vamos a colocar en nuestro archivo original, que es F0. ¿Sale? Entonces, al combinar primer bloque con primer bloque, resulta en un bloque de tamaño 4 que queda 4, 8, 20 y 32. Y ahora sí, vamos combinando todos los demás bloques. 15, 60, no. Ahí hay que tener cuidado en hacer las combinaciones para ir viendo siempre cuál es el menor elemento. 34, 60 y 90. Combinamos, combinamos y el último va a pasar así como está. Al terminar las intercalaciones, nos quedan bloques ordenados de longitud 4, excepto el último que ya no tuvo con quién combinarse. Y en este punto finaliza la segunda iteración. Aquí finaliza, fin, segunda iteración, ¿sale? Del algoritmo de mezcla directa. Ahora vamos a borrar de una vez todo. Y lo siguiente que hay que hacer es, en el inicio de la tercera iteración, repartir otra vez los bloques que tenemos en F0 entre los archivos auxiliares F1 y F2. En la repartición de bloques entre F1 y F2 no se ordena nada, nada más se reparte. Un error que cometen en el examen es que al pasar a F1 y F2 algunos ordenan, pero eso es incorrecto. F1 y F2 no sirven para intercalar, únicamente nos sirven para ubicar temporalmente nuestros bloques. Entonces ahora va a pasar a F1 el primer bloque, que es 4, 8, 20 y 32. Y a F2 el segundo bloque, que es 15, 34, 60 y 90. ¿Dónde estoy? Recuerden que estoy en la tercera iteración del algoritmo de ordenamiento externo de mezcla directa. Después el siguiente bloque pasa para acá, 16, 49, 77 y 90. El siguiente bloque se queda de este lado, 29, 39, 78 y 91. Y el último bloque sigue pasando solo para acá, 23 con 25. Ahora sí, ¿qué hago para finalizar la tercera iteración? Combinar los bloques de longitud 4 para generar bloques ordenados de longitud 8. ¿Sale? Entonces vamos a combinar en F0 otra vez, primer bloque de F1 con primer bloque de F2. Eso nos queda 4, 8, 15. Vamos a ponerlo en el mismo color para que sea congruente con 4, 8, 15, 20, 32, 34, 60 y 90. Ahí está nuestro primer bloque ordenado de longitud 8. Y en la combinación del segundo bloque nos va a resultar 16, 29, 39, 49, 77, 78, 90 y 91. Y el tercer bloque vuelve a pasar así como está. ¿Sale? Y ahí termina la tercera iteración. Aquí podríamos colocar fin it 3. Y ahora lo que hay que hacer es volver a acomodar los bloques así como están entre F1 y F2. Aunque eso ya nos va a resultar en pocos bloques. Ahí está la repartición de F0. Primer bloque se va a F1, segundo bloque se va a F2, tercer bloque se va de nuevo a F1. Y en esta iteración, que es la cuarta iteración, lo que va a ocurrir es que al combinar los bloques de tamaño 8, vamos a tener bloques ordenados de tamaño 16. Si ustedes observan, al combinar este con este, se va a ordenar un bloque de tamaño 16. Y desde la primera iteración estamos arrastrando, desde la primera iteración estamos arrastrando un bloque de tamaño 2 que no se pudo, por la cantidad de claves en el archivo, pues ya no se pudo combinar con nadie. Y digamos eso en términos de programación puede llegar a ser complicado porque ahí no tienes con quién combinar un bloque de tamaño menor, pero lo tienes que ir, digamos, arrastrando en las iteraciones que va avanzando el algoritmo. Entonces aquí combinamos estos dos
y nos va a quedar un superbloque de 4, 8, 15, 16, 20, 29, 32, 34, 39, 49, 60, 77, 78. Aparece un número duplicado que es el 90, se coloca 2 veces, y el 91. Y eso nos da un bloquezote de tamaño 16. Y el otro bloque se queda como segundo bloque de F0. Y observen que aquí vamos a necesitar una iteración más en la que vamos a colocar en F1 al bloque de 16, en F2 a este otro bloque, y al hacer la combinación de esos dos obtendríamos ya nuestro archivo de salida ordenado. Y bueno, pues ese es un algoritmo sencillo. Ese fue nuestro mezcla directa. La idea es primero bloques de tamaño 1 para generar bloques de tamaño 2, 4, 8, 16. Y curiosamente este algoritmo, la parte tardada, pues es la primera, porque primero tiene que partir el archivo original, hacer muchas lecturas para generar bloques de tamaño 1. Entonces eso puede llegar a desperdiciar el rendimiento porque tiene que hacer muchos accesos para traer muy poca información. Entonces el siguiente algoritmo, que es el de mezcla equilibrada, lo que busca hacer es una pequeña optimización de eso. Entonces vamos a pasar ahora al ejemplo de mezcla equilibrada. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona mezcla equilibrada. En algunos libros a este algoritmo también le llaman mezcla natural. Mezcla equilibrada es la mejora de mezcla directa. Acuérdense que en mezcla directa lo que hacemos es combinar, generar bloques ordenados de longitud 1 y repartirlos entre F1 y F2. Bueno, pues la mejora que ofrece mezcla equilibrada con respecto a mezcla directa es que en lugar de tomar bloques de longitud 1, lo que vamos a hacer es tomar los bloques que podamos de acuerdo a los elementos que ya se encuentren ordenados de manera natural. Por eso le llaman mezcla natural. Para nuestro ejemplo, el primer bloque que va a tener F1 va a ser avanzar sobre las claves hasta encontrar aquellas que ya se encuentren ordenadas. El 40 con respecto al 17 está ordenado porque es mayor. Y el 90 también está ordenado con respecto al 40 porque es mayor. El 3 ya no. Por lo tanto, el primer bloque, en lugar de que sea de tamaño 1, vamos a tomar los 3 que ya están ordenados. Para el primer bloque de F2 vamos a hacer lo mismo. El 3 con respecto al 10 está ordenado, el 8 ya no. Pero podemos desde un principio traer a F2 un bloque de longitud 2. Segundo bloque de F1, volvemos a tomar los elementos que ya estén ordenados, que en este caso sería 8, 35, 90, 55 ya no. 8, 35 y 90. Aquí encontramos que el siguiente bloque para F2, pues ya no hay nadie más con quien 55 esté ordenado. Por lo tanto, el 55 pasa como un bloque de tamaño 1. Pero si ustedes observan, en el algoritmo de mezcla directa, que fue el primero que vimos, pues a fuerzas eran bloques de tamaño 1. Aquí ya, gracias a esta mejora, hasta el cuarto bloque apareció un elemento de longitud 1 y los demás ya se fue aprovechando que ya estaban ordenados para poder generar bloques de mayor tamaño. El siguiente bloque está el 14, el 23, el 26, 29, 60, hasta 69 sigue con la idea de que está ordenado. Por lo tanto, podemos tomar ahí un bloque de tamaño 6. 14, 23, 26, 29, 60 y 69. Y ahí está un bloque muy grande. El siguiente bloque que va a pasar a F2, 16, 20, 24, también da la casualidad de que se tiene un bloque muy grande con todos esos elementos. Todos esos elementos forman un tercer bloque, que es 16, 20, 24, 30, 39 y 55.
Aquí está otro bloque bastante grande, ¿sale? Y luego, en la siguiente revisión, pues otra vez tenemos un bloque de tamaño 1. Y en la última revisión para F2 tenemos un bloque de tamaño 2, que es 1 y 9. Y ahí está la diferencia de mezcla directa con mezcla equilibrada. En este caso, termina la primera iteración de mezcla equilibrada. Y a partir de aquí, las iteraciones o la forma de trabajo es igual que en mezcla directa. Se trata de combinar primer bloque con primer bloque, segundo bloque con segundo bloque, tercer bloque con tercer bloque y tantos bloques como encontremos. Si llegara a haber un bloque que no tenga con quién intercalarse, entonces a ese bloque pasaría solo. Entonces aquí pues ya es igual, entonces lo que hay que hacer es combinar en F0. La diferencia es que otra diferencia es que en mezcla directa, pues sabías que era 2 bloques de 1, bloques de 2, bloques de 4, bloques de 8. Aquí no necesariamente, o más bien no vas a conocer el tamaño de los bloques, porque va a depender de qué tanto hayas encontrado claves ordenadas. Entonces los bloques de estas iteraciones pues van a ser de diferentes tamaños. Primer bloque sería 3, 10, 17, 40 y 90. Segundo bloque sería 8, 35, 55 y 90. El siguiente bloque va a ser algo grande, entonces de una vez lo pongo abajo. Sería 14, 16, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 39, 55, 60 y 69. Aquí en la segunda iteración generamos un bloque de tamaño 12. En el otro algoritmo hubiéramos tenido que esperar una tercera o incluso cuarta iteración. Y nuestro último bloque sería la clave 1, 9 y 18. Ahora lo que hay que hacer en las siguientes iteraciones, recuerden que hay que repartir. Siguiente iteración es repartir entre F1 y F12. Y al repartir no intercalamos nada, sino que lo que está lo pasamos tal cual. Entonces el primer bloque pasa tal cual, que es 3, 10, 17, 40, 90. El siguiente bloque se queda abajo, 8, 35, 55, 90. Todo este bloque grandote pasa a F1. Le voy a poner aquí el bloque grandote. Obviamente así no le vayan a hacer en su examen. Y segundo bloque pasa 1, 9, 8 y 18. Siguiente final de iteración, en F0 hay que combinar al bloque 1 con el bloque 1, bloque 2 con bloque 2 y a partir de ahí pues ustedes ya lo pueden finalizar sin ningún problema, siguiendo la lógica de combinación que habíamos visto desde el algoritmo pasado. Entonces pues básicamente con esto terminaríamos los ejemplos de mezcla directa y mezcla equilibrada. La pregunta de examen y para la reflexión, a ver si alguien la puede contestar, es ¿por qué el peor caso de mezcla equilibrada es igual a mezcla directa? Bueno, pues espero que no haya sido muy confuso el uso de la distinción de mezcla directa y mezcla equilibrada. Pero bueno, esa es más o menos la diferencia que hay entre uno y otro. Sí se ha detectado mejoras en cuanto a la mezcla equilibrada, porque lo más tardado de la mezcla directa es esa primera iteración que tiene que partir de uno en uno, y al tratar de ahorrarse esas particiones de uno en uno, pues en mezcla equilibrada se acelera esa primera iteración, y a partir de la segunda, tercera, pues va más o menos siendo igual porque la intercalación de bloques pues se hace de la misma manera, ¿sale? Y bueno, ya para cerrar, ahora sí está nuestro último algoritmo de ordenamiento externo, que es un viejo conocido del ordenamiento interno. Vuelve a aparecer. Es nada más y nada menos que el método por distribución o radix externo.
¿Sale? Entonces, vamos a ponerle aquí para que no se le olvide a nadie que distribución, pues básicamente se refiere a radix externo. ¿Y qué es radix externo? Está basado en el método radix. La diferencia fundamental radica en que en el radix interno se utilizan colas para cada elemento de la cadena. Una cola para el 0, para el 1, para el 2 o para el 3, o una cola para cada uno de los caracteres si es que son cadenas. Pero extrapolando lo anterior, radix externo se utilizan archivos. ¿Y dónde se guardan los archivos? Pues en el disco duro. Entonces, así como en mezcla, en polifase tuvimos 3 archivos auxiliares, F1, F2 y F3, y en nuestras mezclas directa y equilibrada tuvimos solo 2 archivos auxiliares, en Radix vamos a tener 10 archivos auxiliares, porque es un archivo para cada dígito y en cada archivo se va a ir mandando la clave conforme se vaya leyendo el dígito significativo. Es decir, el funcionamiento es exactamente igual, pero la lógica es de que en vez de enviar la clave a una cola, vas a enviar la clave a un archivo. Y que Radix interno se utiliza para ordenar listas que están en memoria principal y que para esas listas vas a trabajar ordenándolas con queues o colas, y en Radix externo vas a trabajar sobre archivos y vas a utilizar archivos auxiliares para colocar esas claves, ¿sale? Y pues ya, básicamente con esto terminaríamos. Llegamos al final de nuestro tema 1. Se acabaron los algoritmos de ordenamiento. Espero les hayan gustado, junto con los que estén investigando o vayan a investigar para su tarea. Y pues bueno, eso fue nuestro tema 1. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el tema número 2. Hasta luego. Gracias.